Estamos comenzando los domingos con el Evangelio de Marcos, todo este año hasta noviembre. El evangelista Marcos nos acompaña y hoy lo que aparece es la primera intervención de Jesús en público, en una sinagoga de una ciudad llamada Cafarnaúm, ¿no? La semana pasada vimos cómo Jesús, después de haber sido encarcelado Juan Bautista, había bajado para hacerse bautizar por él y permanecía ahí en Judea, donde estaba Juan Bautista, cerca de Jerusalén. Y cuando entonces entiende y discierne que el arresto de Juan Bautista es la señal de que tiene que empezar su anuncio, sus parábolas, su prédica, no lo hace en Jerusalén. Va a terminar, como sabemos, la vida pública de Jesús en Jerusalén. Comienza por Galilea, comienza en el norte. Los profetas llaman la Galilea de las naciones, porque era una zona donde había mucho intercambio de distintas culturas, de distintas naciones, distintas lenguas, distintas tradiciones, que claro, para los más puristas de Judea, de Jerusalén, el Sanedrín, eran vistos como una región más bien de la que mucho religiosamente no cabía esperar, porque era lo que hoy a veces se llama un poco sincretista, así con tono despectivo, ¿no? Para las personas de Judea, del Sanedrín, que recibían a los peregrinos de toda Israel y de la diáspora varias veces por año, la Galilea de las naciones era una zona poco religiosamente profunda, ¿no? Y eso ya es lo primero significativo, porque es ahí donde Jesús empieza su tarea. Y la tarea de Jesús, su misión, a través de todos los testigos, comunidades, mujeres y hombres, en las distintas circunstancias de los pueblos, de las culturas de hoy, sigue siendo igual. Jesús sigue anunciando en las naciones, ¿no? En todos los pueblos y culturas del mundo, a través de sus testigos. Y va a la sinagoga de Cafarnaúm, que es una ciudad importante a orillas del mar de Galilea. También la vez pasada vimos cómo Jesús llamó a los primeros apóstoles, ¿se acuerdan? Andrés y Simón, después Pedro, Santiago y Juan, que eran pescadores, ahí, en el mar de Galilea, muy cerquita de Cafarnaúm. Pero hoy lo que nos narra Marcos es la primera narración que hace Marcos de esa intervención pública, donde en una sinagoga, en la sinagoga de Cafarnaúm. Nosotros pensaríamos o pediríamos al evangelista que nos cuente lo que Jesús predicó, el contenido de su palabra, ¿no? Pero lo primero que nos llama la atención es que no es eso lo que nos narra Marcos. Dice que se puso a enseñar en la sinagoga. Que lo hayan invitado a enseñar ya es un signo de que su palabra era más o menos conocida y entonces tuvo esa invitación. Pero no nos cuenta el contenido, ¿no? ¿Qué nos narra? Nos narra sus efectos, nos narra lo que pasa en los oyentes, en el pueblo que escucha, ¿no? ¿Y qué nos dice? Nos dice que se asombraba. 2 veces aparece, con 2 palabras distintas en griego, el mismo sentido, el asombro. Primero el asombro por cómo predica, por cómo es su enseñanza. Y después se reduplica con el asombro de que los espíritus impuros le obedecen, o sea, Jesús cura del mal, ¿no? El asombro duplicado. ¿De qué nos habla este asombro? Este pueblo de Dios que se asombra. Marcos acentúa cómo la palabra de Jesús produce en nosotros un efecto de vida, de asombro por lo que nos es regalado, por lo que está cerca nuestro, por lo que está al alcance de nuestra mano cuando nos acercamos a Jesús, ¿no? Y es
descubrir que Él habla, la palabra que dice, habla con autoridad, no como los escribas. Nosotros cuando decimos hablar con autoridad, por ahí nos referimos, hoy viene a esta misa o esta conferencia un doctor con 3 doctorados en filosofía, teología y en historia y viene a hablarnos de tal tema. Y a ese nos predisponemos como alguien con más autoridad. Pero no es ese el sentido. Eso sería más bien como los escribas, que eran los que estaban cualificados para comentar la ley de Moisés y los profetas. Justamente lo que el pueblo descubre y se asombra es que no habla como los escribas, como la sabiduría alcanzable de este mundo, la sabiduría meramente humana, sino con autoridad. Esto es entonces, viene de Dios. Algo de Dios se nos acerca a nosotros a través de su palabra. Es la autoridad de los profetas, como en otro tiempo escucharon a Elías, a Jeremías, a Isaías y a todos los profetas, o a Moisés, enviados de Dios. Trae un mensaje que es divino, tiene vida divina, tiene Espíritu Santo, nos comunica el Espíritu Santo. Esa es la autoridad que descubren. Por eso empiezan a discernir el pueblo de Dios a través de la palabra de Jesús. ¿Qué adquiere? ¿Qué adquirimos? Discernimiento. Justamente, habla desde Dios y no desde la mera sabiduría humana. No como los escribas, sino como los profetas, los enviados de Dios con autoridad. Adquirimos el discernimiento de lo que es de Dios y lo que es meramente humano. Y esto es lo primero que subraya entonces el evangelista Marcos. Recibamos el discernimiento espiritual de lo que es del Espíritu Santo. No solamente al meditar la palabra del Evangelio el domingo, sino en la vida cotidiana. Ejercitemos ese olfato, ese discernimiento espiritual del pueblo peregrino de Dios, adquirámoslos cada uno, para así poder encontrar el camino de Dios que se nos invita a recorrer, qué testimonio realizar, dónde sembrar, cómo sembrar y también cómo enfrentar el mal. Y ese es el segundo motivo del asombro, ¿no? Vieron que había un endemoniado y entonces el hombre queda liberado del mal. Esto es lo segundo que se nos invita a asombrarnos. Cuando acojo, recibo con disposición el mensaje de Jesús, su hablar como los profetas, su hablar con Espíritu Santo, me produce una liberación interior. El mal deja de tener peso y fuerza en mí y en nosotros. Deja de imponerse, deja de tener vigor. O está, como dice San Pablo, simplemente sin acción. Está como paralizado, dice. Los poderes de este mundo quedan paralizados. Permanentemente no, porque siguen obrando el mal en la historia, pero dejan de obrar sobre nosotros cuando la vida de Jesús la acogemos de corazón. Y fíjense este detalle muy importante, que fue lo primero que le dijo al demonio. El demonio se puso a hablar y dijo, ¿qué viniste para terminar con nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos quién sos, el Santo de Dios. Una lectura desprevenida nos podría hacer pensar que es una confesión de fe. Sabemos que sos el Santo de Dios, pero no es eso lo que nos invita Marcos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le dice a Jesús? No solo le dice, sal de ese hombre, sino que le dice primero, por ahí alguno se acuerda, se atendió con detalle, calla y sal de ese hombre. Lo primero que le dice es que se calle, o sea,
que su palabra no le importa a Jesús. Todo lo que tenga para decir, por más que parezca algo, una profesión de fe, tú eres el santo de Dios, o lo que pueda parecer inteligente o sabio, sabiendo de quién viene, simplemente hay que ignorarlo, hay que no tenerlo en cuenta. De ninguna manera, calla. Jesús no quiere ese tipo de testimonio. ¿Por qué? Importante pregunta. Quiere el testimonio, el anterior, el discernimiento. Quiere que adquieras el discernimiento espiritual para saborear que Dios está al alcance de tu mano y de tu corazón, y para olfatear el camino de Dios, que es un camino de liberación del mal, un camino de vida, un camino de justicia, un camino de solidaridad, un camino de paz, para que lo puedas realizar en medio de todas las adversidades y prepotencias e injusticias que los hombres nos dejamos llevar ante los poderes de este mundo, pensando que nos pueden dar algo mejor, aunque una y otra vez constatamos que nos llevan siempre a algo peor. Nos enemistan, generan discordia, generan división, donde debería haber justamente darse la mano, solidaridad, donde debería haber corresponsabilidad con los hermanos y con la creación entera, para alabar al Padre por su don y para que el reino de Dios, ese discernimiento espiritual, esté en nosotros, ¿no? Calla, le dice. Papa Francisco insiste mucho, por ahí lo han oído más de una vez, que dice, con el demonio ni se conversa. ¿Lo han oído? Ni se entra en diálogo. Ni por hacer el bien, no toca conversar, calla. Claro, lo dice en relación con Adán y Eva, que ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Qué dice la serpiente? Así que Dios les dijo que no pueden comer de ninguno de los árboles del jardín. La pregunta es mentirosa, porque ¿qué les dijo Dios? No coman del árbol del bien y del mal, coman todo lo demás. La creación es para que la disfruten, no se crean como Dios, porque entonces se arma un desorden bárbaro. Disfruten de todo, siendo responsables por todo. Les mintió. La pregunta parecía interesante y llevaba en sí la semilla de la mentira. El evangelista Juan, cuando habla del demonio, ¿cómo lo llama? Justamente por esto, el padre de la mentira. Siempre miente, siempre engaña. Entonces, Papa Francisco dice, ni conversar, que fue lo que hicieron. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se pusieron a contestarle. No, nos dijo que comamos de todo menos de él, y ya conversando, por más que parece una conversación de sabios e interesante, al conversarle ya pisaste el palito. Ni se conversa. Calla y sal de ese hombre. No al lugar. No lleva nada. No hay nada que surja del diablo. Nada positivo. Solo división. Solo confusión. Entonces estas son las dos cosas que acentúa el evangelista Marcos hoy. El discernimiento espiritual que nos es dado al pueblo de Dios peregrino para descubrir la presencia cercana de Jesús y toda su vida, y para descubrir por dónde damos testimonio, que significa justamente a partir de la experiencia de liberación, de cura, de sanación, de ponernos Dios al servicio de su reino, al servicio de los hermanos, al servicio de la justicia, de la paz, de la solidaridad. Ese es el camino del bien por el que Dios vence el mal, ¿no? Se vence el mal con el bien, no con el mal. Y si hiciéramos esto, se acabarían las guerras, las injusticias, las prepotencias, los atropellos a los más débiles,
simplemente porque pondríamos bien donde hay mal. Y no vencer el mal con el mal, porque es una trampa. Simplemente hay que recordar: calla, sal de ese hombre. La convivencia de los pueblos crece en la medida en que obramos el bien como pueblos hermanos para lograr la paz y la justicia en el mundo y el fin de las guerras. Y ese es el camino de Dios entre nosotros. Que así sea.